Bienvenidas, bienvenidos a todos. Esta es una nueva masterclass que hacemos los miércoles en CMR, Liberación de la Memoria Celular, con el propósito de difundir diferentes herramientas para el bienestar, para el desarrollo de la inteligencia emocional, para la sanación emocional. Y hoy tenemos una entrevista a una amiga muy querida que se llama Tere Rosales, que ya está con nosotros aquí. Y les quiero decir a todos los que están hoy aquí que los felicito porque el tema de hoy es un tema que tiene más que ver con el futuro que con nosotros, ¿sí? Tiene que ver con nuestros niños. Y si están aquí es porque se dan cuenta de cómo podemos afectarlos, cómo los afecta lo que reciben de nosotros. Y te cuento, Tere ya está aquí conmigo. Bienvenida, Tere. Te voy a poner para compartir. Te cuento, Tere, que la respuesta que ha tenido esta masterclass ha sido enorme. Muchísima gente nos ha contactado preguntando. A último momento, de hecho, hace 3 minutos, estaban preguntando a la gente cómo entrar, cómo entrar, cómo entrar. O sea que este tema es un gran tema. Y el hecho de que lo hayamos elegido resuena con mucha gente, porque hay conciencia realmente. Hay cada vez más conciencia de cómo nosotros le pasamos a nuestros hijos la carga de nuestros asuntos no resueltos, de nuestras heridas emocionales, de nuestros traumas, de nuestras convicciones y obsesiones que tenemos. Entonces, ¿cómo es este tema para ti en tu práctica profesional, con tus consultantes, con tus estudiantes, en tus cursos? ¿Qué es lo que has visto hasta ahora? Bueno, Luis, la verdad, bueno, además de saludar y nuevamente digo, estoy muy complacida de estar aquí. Sí le veo el valor a este tema tal como lo planteabas. Es un tema que necesitamos estar sobre él. El tema de cómo nosotros incidimos en orientar hacia la vida o retenemos la vida a partir de nuestras cargas y conflictos. Realmente a través de la consulta veo que es un tema central. Al punto, Luis, que yo durante mucho tiempo atendí niños en consulta. Llevo 41 años, 42 años, cumplo este año, de estar trabajando como psicoterapeuta. Y realmente eh, puedo decir que durante muchos años atendí niños. Hoy día, cuando me llegan a consultar por niños, le digo a los padres, antes de 12 años, trabaja con los padres. Salvo que sea una evaluación muy necesaria, bueno, estos temas que necesitan para un juzgado, porque se están separando los padres, porque necesitan que se vea al niño, pero como trabajo para que el niño logre competencias, desarrollo, porque tiene algún tipo de situaciones, este es un trabajo de los padres, Los porque padres. normalmente estamos viendo, o sea, dejé de pensar que la psicoterapia era para los niños a partir de darme cuenta que por mucho que trabajara con los niños y por mucho que viera que evolucionaban mientras estaban acompañados en terapia, volvían al entorno y luego volvían con otros síntomas. Se terminaban derivando los síntomas hacia otro lugar, porque realmente eh, los padres son quienes necesitan verdaderamente hacer la transformación y dar el permiso. Los niños son leales a los padres. Los niños aman a sus padres. Y desde un amor infantil, un amor que llamaba Bert Hellinger amor ciego, ese amor que quiere complacer, que quiere hacer feliz al otro, ese amor inocente que el niño tiene para vivirse por las personas que ama, de alguna manera desde ese amor expresa muchas de las sintomatologías de la familia, viene a actuar
dinámicas como decir yo lo hago por ti, yo me vuelvo salvador, yo me vuelvo tu apoyo, yo me ocupo por ti, para que tú no sufras, mamá, para que tú no me como esto, para que te sientas bien, hago esto y me esfuerzo en esto que no me sale bien para que tú no te pongas brava. El darnos cuenta que los niños desde esta lealtad y amor ciego a los padres se van a ocupar de muchas de sus dinámicas, nos va a ayudar a que nosotros nos hagamos cargo de ser quienes realmente eh, tengamos que hacer los procesos de transformarnos, de renovarnos, de resolver y solucionar, para dejarlos más libres de nuestras propias cargas, porque realmente los chicos lo hacen por nosotros la mayor parte de las veces, ¿no? Salvo casos muy extremos, ¿no? Que haya una dificultad ya a nivel orgánico, algún cuadro de una ansiedad por un tema del sistema nervioso. Bueno, hay casos que son muy puntuales y específicos donde otras variables inciden, porque realmente nosotros estamos teniendo una cantidad de razones para movernos como nos movemos. Pero en términos generales, los niños son la voz de nuestra neurosis. Entonces, qué bueno podernos hacer cargo y decir, sí, yo soy quien va desde ahora a hacerse dueño de la historia y de ver cómo la miro, cómo la atravieso y la resuelvo, cómo acepto que esto es mío y que no le puedo poner a mis hijos ni las presiones que tengo por la economía, que tengo por el desarrollo de un proyecto, los vacíos que traigo, cómo evito transferir mis cargas emocionales. Para mí este es un tema importante allí y sobre todo cuando miro que lo hacemos en dos sentidos. A veces en el sentido que va relacionado con emociones que nos limitan, que nos contraen, que nos evitan andar para la vida, ¿verdad? Pero otras veces por quererles dar demasiado impulso, por querer que sean muy sobresalientes, por querer que sean protagonistas ¿sabes? De grandes causas, por querer que brillen como estrellas en el firmamento cuando son humanos y son niños y son jóvenes. Entonces, este tema de poder colocarnos en el lugar y hacernos cargos de nuestra propia vida y permitirles a ellos que ocupen su lugar, que sean niños cuando son niños, que sean adolescentes cuando lo son, y que se ocupen de expresar su propia voz, de ser auténticos, de poderse mover en la dirección de sus necesidades. Yo creo que es un tema que nos compite reflexionar sobre él y atender, ¿no? Sí, ¿te acuerdas en el último encuentro que tuvimos? Justamente cubrimos esta eh, extrema expectativa que tenemos acerca de nuestros hijos y de cómo esperamos que ellos sean los mejores, que hagan todo perfecto, que ganen todos los premios, que estén primeros en arte, en ciencia, en deportes, en lo que sea. Y hablamos desde varios ángulos y uno de ellos es que en realidad lo que estamos es proyectando nuestra insatisfacción. ¿Sí? El hecho de que nosotros no ganamos, nosotros nos sentimos perdedores en los deportes, en el arte, en la ciencia, en lo que sea. ¿Sí? Entonces, como yo no pude, que lo haga mi hijo. Entonces, es como que en realidad energéticamente nuestros hijos son parte nuestra, fíjate, en el caso de la madre aún mucho más, son parte nuestra porque están dentro del vientre. eh, Energéticamente el hijo es como un apéndice nuestro. Entonces, si vemos nuestro campo energético, imaginémonos un apéndice, es el hijo, en este caso el bebé, que le tenemos que hacer todo y tenemos que cuidarlo de todo. Y ese apéndice continúa cuando el niño crece y cuando se convierte en adolescente y continúa. Sigue, son adultos y aún continúa, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que cortar con eso. O sea,
hay que respetar al niño, al adolescente, como un ser humano chiquito, ¿sí? Con menos experiencia, al que le podemos brindar todo el apoyo que querramos y le podemos hacer saber que cuenta con nosotros, que aquí estamos, pero dejarlos que se desarrollen, dejarlos que encuentren sus propios talentos, sus propios dones, que experimenten lo que es el error, el equivocarse, aprender del error, de la equivocación. Esto de los padres topadora que le abren el camino a los hijos y que le hacen todo y que no quieren que se equivoquen en nada y que todo les salga bien, eso es un gran error de los padres, que lo que hacen es que los chicos estén debilitados, ¿sí? Lo contrario al empoderamiento. En este caso, ¿cómo, ¿cómo yo como padre, Tere, me doy cuenta de que estoy transfiriendo mis cargas no resueltas, mis asuntos, mis heridas internas, mis traumas, mis patrones tóxicos de comportamiento, de creencias? ¿Cómo me doy cuenta que estoy haciendo eso? Porque para que ustedes estén aquí hoy, los que están, es porque se han dado cuenta de algo, ¿sí? Ahora, ¿cómo los que no se dan cuenta se pueden dar cuenta? ¿En qué podemos mirar? Mira, yo pienso que lo primero que necesitamos es ver cómo fue nuestra historia. Porque cuando nosotros seguimos anclados con temas del pasado, con resentimientos, con heridas todavía abiertas que nos hacen reactivos a ciertas situaciones, que nos hacen prevenidos, por ejemplo, muy sensibles a una crítica, muy inquietos frente a un comentario externo, cuando nos sentimos que no sabemos algo y nos sentimos inseguros y avergonzados, a través de nuestras emociones, del hacer presencia en nuestras emociones, en el darnos cuenta cómo nos vamos sintiendo con la vida, qué nivel de armonía y de equilibrio tenemos y cuál no, yo creo que podemos empezar a darnos cuenta si realmente estamos pegados al pasado o estamos viviendo en este momento con la experiencia que el momento nos presenta. Y uno no, se puede dar cuenta a través del tipo de reacciones que tiene, por ejemplo, para corregir a un niño. Si en el momento que el niño genera una falta, si hay un error, la actitud es de desborde, es de angustia, es de caos, es una reacción emotiva, pues tengo que echar atrás un paso y darme cuenta dónde me paré, en Mm. qué memoria me estoy parando yo, para poder en ese punto decir, hombre, esto lo tengo que resolver. Es mi asunto y aquí tengo algo que sanar. No sé si creo que en algún conversatorio contigo compartí una anécdota con mi mamá. Cuando yo era muy chica y tenía problemas de motricidad gruesa, al escribir yo rompía la hoja borrando y dejaba la letra muy afirmada y salía la hoja fea. Cuando mi hijo mayor empezó a escribir exactamente la misma, el mismo patrón, ¿no? Y yo me acuerdo haber llegado a verlo borrar y romper la hoja y haber sentido esa cólera que me puse. En ese momento vi mi monstruo, vi mi sombra salir, esta sombra de mi mamá en mi alma infantil, la pude ver en vivo. Y entonces me retraje y le dije, hijo, estoy teniendo este momento algo que me pesa. Y le expliqué, cuando yo hacía lo mismo que tú y mi mamá se ponía muy brava, me pegaba cocotazos, me jalaba, pellizcaba, no lo puedo manejar, déjame, me alejo y cuando tú ves además, porque le vi la cara de susto al niño, ese es Ah, otro indicador importante, ¿cómo me responde el niño? Le pude ver la cara de susto cuando me vio, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué la rompe? Inmediatamente ahí vino la conciencia. Ese tipo de cositas que pasan en la vida cotidiana y que no nos vamos a librar de ellas, nos van a pasar a todos. Son los momentos de pillárnoslas. Y si yo me la pillo y me doy cuenta, sé que tengo que trabajar y hacerme responsable de esto y hacer lo que necesite hacer en ese momento para gestionar mi emoción y lograr el autocontrol. Yo mm, creo que el primer tema es la conciencia, Luis, ese darnos cuenta, ese observador atento en este momento con lo que estamos viviendo. Ahora, si estoy en automático y voy mecánicamente por la vida, sigo en reacción y no me la pillo. ujú.
voy a seguir replicando patrones ciegos porque no soy capaz de pararme aquí a observar, ¿no? Ujú. Creo que ese es un punto importante, ir detectándonos, pero el observador está puesto en nosotros. Y otro punto que me parece crucial es la empatía, el poder, esto que decía, mirar el ojo del niño, mirar cómo lo siente, cómo lo lleva. Muchos papás creen que corrigiendo, no hagas esto, esto te sale mal, mira que por ahí no es, que están haciendo algo a favor de la educación. Y no se dan cuenta que están sembrando voces de juicio en la mente de ese hijo, de esa criatura. Que estamos dejándole allí prendido un radio mental que siempre estás diciéndoles, eso está mal, no lo haces bien, tú no sabes, mira que no puedes, tienes que esforzarte, lo tienes que hacer mejor. Y ojo que estos críticos los vemos tan positivos porque creemos que eso es educar. Y no nos damos cuenta que nos están restando la energía, nos están aniquilando emocionalmente, no nos dejan tomar decisiones, nos desconectan de nuestra expresión natural. Entonces es importante ver cuando estemos demasiado críticos, hablándoles mucho, dándoles mucha lata, mucho consejo, mucha opinión, el cómo tienes que hacer, el de dónde, el debes. Todo esto es tema de poderlo observar, o sea que tendríamos dos aspectos, el nivel de las creencias y de lo que estamos comunicando a través de cómo pensamos y cómo sentimos y a través de los impulsos. Yo creo que podríamos decir que son tres campos, el del instinto básico que reacciona, el de el sentir, que nos lleva a poder sentirnos nosotros y poder ser empáticos con el otro, y el de cómo estamos pensando la vida y cómo estamos transmitiendo los mensajes que de alguna manera hacen que ellos entren o en situaciones de desconfianza o que queden confusos porque les decimos tantas cosas que en un momento dado el niño no tiene la capacidad siempre de comprender desde nuestro lugar, ¿no? Yo estoy parada aquí y el niño está parado a esta altura. Y yo espero que me comprenda lo que yo veo desde aquí. Estamos viendo distinto. Son Qué dos niveles. valioso. Qué valioso lo que dices y muy práctico, de muy fácil aplicación, ¿sí? Ahora hay que hacerlo porque los patrones que nosotros tenemos nos tironean, ¿sí? Y cuando tú hablabas de usar la empatía, la mayoría de nosotros no sabemos lo que es la empatía. No tenemos ni idea, ¿sí? Hemos sido criados con críticas, con condenas, con palabras que nos avergüenzan o nos hacen sentir culpables o nos hacen sentir miedo. Y esa es la manera de educar, esa es la manera de corregir, ¿sí? Solamente cuando empezamos a usar la empatía, empezamos a validar lo que el niño está sintiendo y lo que le está pasando, ahí nos empezamos a dar cuenta, oh, esto es mucho más eficaz que corregir, juzgar, criticar. Pero hasta que no la usemos, no lo vamos a ver, ¿sí? Porque es mucho más difícil corregir un comportamiento negativo del chico con lógica, con razón, es mucho más difícil que corregirlo con empatía. Con empatía se corrige muy rápido, ¿sí? Ahora, ese adulto tiene que aprender a empatizar. Ese adulto tiene que aprender inteligencia emocional. Pero antes que continúe, Tere, me gustaría que Najiba nos lea unas cositas que tienen comentarios de la gente, porque si no, Najiba me va a matar con todas las cosas que tiene. Nayiba y los que comentan. Para, Nayiba y todos los demás. para cerrar el tema de la empatía, te agrego una cosita. Me parece importantísima. ¿Vale? La empatía es la piedra angular del amor, si lo miramos desde allí, porque es la que me permite sentir lo que el otro siente y reconocer los sentimientos. Entonces, es un arte que nos lleva a comprender, que nos permite estar sensibles para poder tener la capacidad de dar apoyo. Y esta es una de las funciones parentales más importantes. Quería resaltar ese punto. ¿Vale? Vale, claro que sí. ¿Qué nos cuentas, Najiba? Okay. Sí, Doris habla desde su experiencia, dice, yo he trabajado mucho con niños, incluso en villas y asentamientos,
lugares muy carenciados, pero en esos lugares es muy complejo comprometer a los padres y confío muchísimo en que es mucho más rápido cambiar a un niño que a un adulto. Y se puede. En esos lugares es casi, casi lo único que se puede hacer. Claro, en el caso de, por eso decía que en condiciones especiales, como en este caso, que tienes niños que no tienen padres disponibles o padres que están, evidentemente acompañarlos, atenderlos y cuidarnos es tarea del educador, del cuidador, pero estamos hablando de relaciones en la familia, dentro de la familia. En la familia los padres necesitan liderar los procesos. Ahí es cuando yo dejé de atender la consulta de niños privada, la consulta emocional, cuando son los padres los que los traen para que alguien los arregle. Claro. Ahora, si yo estoy en un centro con niños, evidentemente los niños son plastilina pura. Y los niños muchas veces cuando tienen la carencia de los padres adultos, encuentran figuras sustitutas que les acompañan, que les empatizan y son grandes salidas para la vida. Yo estoy hablando de cuando nos piden que tomemos responsabilidad a los terapeutas por los padres. Pero cuando somos los seres humanos, adultos, contenedores, seres que estamos al servicio del apoyo, evidentemente en ese tipo de espacios, con los niños es valiosísimo el trabajo. Y vuelvo a decir, es cuando, no, cuando los padres están esperando que los niños sean los cambiados, que los niños, cuando hay la expectativa de que el niño sea el que resuelva un problema. Por ejemplo, hay un niño rebelde. No, es que el niño necesita aprender a no ser rebelde. Bueno, ¿cómo se está manejando? ¿Qué es lo que se hace en casa? ¿Qué tipo de mensaje recibe? ¿Cómo está la relación de los padres? Porque todo eso al final del día es el nudo que necesita poderse poner en orden para que el niño tenga el entorno que necesita para poder aceptar y asentir a los pedidos de los padres. Por algo se opone, ¿no? Entonces es en ese contexto de la vida familiar. Pero estoy totalmente de acuerdo que en temas de donde los niños están porque requieren de la ayuda del adulto, pues obviamente que sí vamos a estar disponibles, ¿no? De hecho, en Ser Capaz, por ejemplo, tenemos un programa social que se llama Redes, eh, con el que trabajamos con los jóvenes, trabajamos con los padres, trabajamos con los docentes y evidentemente allí se hace una comunidad de trabajo para el desarrollo de la inteligencia emocional y de habilidades sociales. Y hemos logrado, llevamos 9 años con este programa, que ha sido maravillosa la experiencia de transformación en la comunidad. Pero estamos integrándonos. Pero cuando alguien me llega a decir, mira, es que mi niño llora mucho, yo necesito que tú lo atiendas, tiene 6 años, es muy llorón y hace pataleta y tal, prefiero trabajar con los padres hasta los 12 años. En los 12 años y en la adolescencia me parece maravilloso el acompañamiento de un terapeuta, porque cuando los niños necesitan empezar a alejarse de los padres para desarrollar su propia identidad, normalmente el referente son los compañeros de la misma edad, son los pares. Entonces se vuelven, todo lo hacen, lo deciden, lo comparten con los amigos. Ya los padres se van retirando energéticamente, emocionalmente de los padres. Y en ese momento que entre un adulto a acompañar, me parece que le sirva de inspiración, que le ayude, que le dé confianza, un tío, un abuelo, un amigo adulto de la familia, un terapeuta, un coach, como lo quieran llamar, un maestro. Me parece que son maravillosas las personas de fuera de la familia en el impacto en los chicos adolescentes. Pero en la primera infancia, la tarea de los padres es fundamental, porque los niños, por encima de todo, van a ser leales a los papás. Así Y es. si no tienen los permisos de los padres para la vida, para ser felices, para salir adelante, miren, nos podemos esforzar lo que querramos, pero necesitan estar, no sé si este tema lo llevo un poco a lo que Bert Hellinger planteaba sobre el tema de la buena y la mala conciencia. Bert Hellinger decía que desde la buena conciencia repetimos los patrones del sistema en el que estamos inmersos, o sea, en el sistema familiar o en el sistema social al que pertenecemos. Y él decía, por ejemplo, si nosotros estamos en una comunidad donde lo natural, suponga, es tomar trago o ser infiel o asesinar, y eso lo hacen todos en ese entorno. Si yo vengo de abuelos que han estado en problemas de adicciones, para mí
puedo hasta renegar y decir, no me gusta y no quiero ser así cuando sea grande en una etapa de la vida, pero de pronto de adulto me veo haciendo lo mismo y digo, ¿y qué pasó? Porque soy leal, porque la conciencia no la regula la moral del bien y el mal, sino la lealtad, a manera muy profunda. Con tal de pertenecer al sistema, hago lo mismo. Sin embargo, si hay una persona que se vuelve el padrino de los adictos en la zona donde está su familia, en el bar, y va al bar a decir hay que salir de aquí a cierto tiempo, no se puede estar en este consumo diario, y se vuelve alguien que evangeliza en contra de los adictos, probablemente se vuelve el enemigo de ese sistema, se vuelve el traidor o el que, ¿ves? Frente a una persona que está en la mafia, el hijo le llaman del colegio y le dicen, mira, tu hijo está haciendo trampas y está extorsionando a los niños a la hora del recreo. Si es un papá que está en la mafia, se va a sentir orgulloso y va a sacar pecho y decir, mi hijo perraco salió a mí. Si le dicen a ese papá que el hijo está trabajando como ayudante de decir quiénes son los niños que extorsionan y que está al servicio de cuidar que no sean los niños extorsionados, el papá va a decir, ese pelado me salió un tonto. ¿Cómo se le ocurre? O sea, eso no pertenece a mi familia, es un traidor, es débil, lo van a ver con malos ojos. Entonces, a este punto es que nos referimos cuando decimos la estructura de la familia requiere moverse para no cargar a los hijos con sus patrones, con lo que traen. Somos los padres los que tenemos que poner un paso al costado para hacer los cambios. Y es para cada uno de nosotros como adultos y como padres darnos cuenta cómo nuestras lealtades nos están condicionando ahora y que se lo estamos transfiriendo a nuestros hijos, ¿sí? Najiba tiene algo más para leernos. ¿Qué dices, Najiba? Sí, permítanme un segundito. Dice Patricia, cuando perdí a mi esposo, que llevara, cuando pedí a mi esposo que llevara donde la psicóloga a mi hijo único, que es adoptado, y en el 2014 tenía 15 años, porque yo creía que por su condición de adoptado podía tener algún problema, regresó mi esposo y me dijo que la doctora quería hablar conmigo. Cuando fui al día siguiente, día a su llamado, me dijo que el niño no tenía ningún problema, que el problema era yo, que tenía asuntos no resueltos en mi interior. A partir de aquel día comencé a trabajar en mí y he tenido mucho éxito. Mm. Rosario dice, soy mamá de gemelos de 6 años, actualmente mi madre vive conmigo y me cuesta mucho compartir la nueva crianza que le ofrezco a mis hijos y hacerle ver a mi madre que empatice con sus nietos, que la autoridad no es jerarquía. ¿Qué hacer ante esta situación cuando mi madre cuestiona la educación que le estoy dando a mis hijos porque siga arraigada a sus creencias? María nos comenta, el maestro también puede crear círculos de confianza y empatía con sus niños y de alguna manera brinda herramientas que a veces en casa sus padres no pueden darles. Un maestro no puede suplirlos, pero puede aportar ayuda. Sí, de acuerdo, el maestro juega un papel importante, sobre todo el maestro de los primeros años, bueno, todos, porque también en la adolescencia son voces importantes. Y quería decir algo sobre lo que Rosario hablaba de los hijos y de la madre. ¿Te acuerdas, Luis, que tuvimos un conversatorio acerca del papel de los abuelos? Porque me parece muy importante esto de poder saber también cuando tenemos familias que tienen demasiado control y para los que el pasado sigue tan activo, a veces necesitamos poner un poco un paso a un lado. Yo valido mucho el aporte de los ancestros y de las abuelas en la sabiduría que nos puede aportar para la crianza desde muchos aspectos, sobre todo en esa primera etapa cuando el niño es bebé, el apoyo que la abuela puede dar a la madre recién, con su hijo recién nacido, porque tiene la habilidad, porque ya ha tenido el desarrollo de las formas de poder llevar y contener. Sin embargo, cuando esto se vuelve algo dogmático, exigente, cuando es un tema de control, cuando es un tema donde no se acepta la visión de la madre,
cuando no es un tema de acompañar, sino de ser la voz que dice lo que se sabe y no se deja que los padres desarrollen su propia intuición, incluso que aprendan de sus errores, yo creo que hay que dar un pasito a un costado, con mucho amor y respeto, porque los padres siempre intentan dar lo mejor que pueden, pero sí necesitamos renovar algunos aspectos. Por ejemplo, antes se acostumbraba a pegar, al que el castigo era un castigo pesado porque se creía que los niños necesitaban aprender por el costo del sufrimiento, de la molestia, del sacrificio. Te va a dar otra manito arriba. Hoy en día hemos hecho un paso a un costado. Ya no consideramos que esa sea una forma de llevar a que el niño realmente entienda. Eso reprime, asusta, el niño lo deja de hacer por miedo, pero queda herido y entonces van a aparecer otro tipo de situaciones que se van a presentar. Así que ya sabemos que no es un método muy eficaz. Por eso sabemos que el amor enseña y que el miedo lo que hace es que condiciona. Entonces se programan las personas por el miedo, se programan para necesitar buscar aprobación. Y esto luego trae relaciones que dejan de ser saludables. Esto trae para la vida tensiones, enfermedades, síntomas que de alguna manera no encaminan al éxito y la felicidad. Así que cuando los abuelos toman estos lugares de ser los que se ponen en primer lugar frente a la educación y no, en el lugar de respaldar a los padres, también hay que saber cómo uno pone la suficiente distancia y nos lleva a poder crear el nuevo hogar con los acuerdos que los dos padres, que vienen de dos linajes diferentes, llegan a poder definir como modelo para su propia familia, ¿no? Sí, que el hecho de ser abuelo no nos da inmediatamente conciencia y sabiduría, ¿sí? Ni madurez. Hay muchos abuelos y abuelas que también están imponiendo sus agendas, sus asuntos no resueltos, sus proyecciones a sus nietos y nietas, ¿sí? Entonces, en este caso, la mamá, el papá, se tiene que dar cuenta hasta cuánto esta influencia del abuelo o de la abuela puede llegar a ser tóxica en la formación de este niño, ¿sí? Y cómo manejar eso. Si viven en casas separadas, bueno, habrá que ver cómo poner límites en los tiempos que esos abuelos pasan con los niños. Si viven en la misma casa, y van a tener que hacer acuerdos muy claros, y esos padres van a tener que poner límites a esos abuelos, y esos abuelos que empiecen a hacer trabajo sobre sí mismos, porque nunca es tarde, ¿sí? Uno es abuelo a los 50 años, ¿sí? Hay mucho trabajo para hacer a los 50, 60, 70 años de edad. Empiecen a trabajar sobre ustedes mismos y dejen tranquilos a sus nietos, ¿sí? Najib, ¿hay algo más? Estás mutada. Gracias, Luis. Por Facebook había comentado Esther, palabras sabias. Tere, los padres deben liderar a la familia. Es probablemente la mayor carencia emocional actual de la sociedad. Y por aquí, por WhatsApp, perdón, por Zoom tenemos una pregunta de Juliana: ¿cómo lograr manejar cuando padres separados tienen formas de crianza muy diferentes y a veces opuestas? Bueno, hay un proceso importante a atravesar. Incluso a veces padres que no están separados tienen visiones diferentes. Pero aquí hay un tema que me parece a mí importante y es hacia dónde miramos, hacia el conflicto de los padres o hacia los niños. Lo que los padres necesitamos ver es que lo esencial es mirar cuál es la necesidad del niño. Y si yo como madre me oriento a ver la necesidad del niño, pueda que sea diferente mi manera de creer que lo educo a la que tiene el padre, pero podría ceder en el caso de que veo qué es lo que le beneficia al niño. En el caso del padre es lo mismo. Hay veces que los padres no logran salirse del
entramado de lo que los tiene en oposición. Y eso se puede llevar fácilmente al plano de verlo en los niños. Los niños son nuestro espejo. Así que nuestra primera tarea es mirar si me estoy espejeando en esta situación. De no ser así y de ser que somos personas con relaciones muy opuestas y por ejemplo uno de los padres es empático y el otro es tóxico y es violento o lo que sea hacia lo que no esté al servicio del niño, pues en determinado momento podemos buscar mediaciones. Esos son casos importantes para buscar formas, ya sea con mediaciones en la escuela, que los psicólogos de las escuelas en esto logran empatizar un poco con los padres por separado y luego dan orientaciones, buscar maneras de acercamiento en lo posible. Yo creo que los padres separados eh, requieren intentar buscar la manera de conectarse, porque usualmente el padre que tiene violencia o que tiene una actitud negativa frente o que tiene una actitud que no es de amorosa, es un padre que tiene miedo. Y allí también entraríamos nosotros en la empatía para poder ser hábiles y saber cómo llevamos la situación sin la confrontación continua. Entonces, ¿qué tanto el peso, la carga la estamos poniendo en la relación del divorcio y sigue el divorcio allí, ahora a través de los niños y sigue el mismo conflicto, pero ahora a través de los hijos? Y allí tendríamos que verlo. Yo a una mamá en una condición así le diría, trabájalo tú, que encuentres las respuestas primero y luego vas a tener más claro cómo lo abordas. No hay Ujú. fórmulas, no hay fórmulas, pero podemos empezar por nosotros, porque a veces estamos sin soltar asuntos que tenían que ver con la relación y estamos juzgando y descalificando el cómo el otro lo hace, porque seguimos o enojados o seguimos sintiéndonos que la otra persona no es adecuada o estamos todavía allí parados. Y Así que, hay otro ángulo que yo traigo cuando aparece este tipo de preocupación en uno de los padres. A veces no es que haya violencia, a veces hay un sistema de creencias diferentes. Quizás la mamá es muy religiosa y el papá no, ¿sí? Y la mamá, o la mamá es supersticiosa, o la mamá o el papá está en teorías conspirativas y influyen a los hijos de diferentes maneras. Y los padres, el padre que se preocupa cómo está eso influyendo en el niño, ¿sí? Y el ángulo que yo utilizo en estos casos es, bueno, primero, respetar el lugar que este niño está ocupando en la creación. Este niño atrajo un padre y una madre que son muy diferentes en ciertas áreas. Y este niño va a ser un adulto que va a haber vivido experiencias opuestas, ¿sí? Y que el niño vea que cómo es vivir con un padre que es un fanático o con una madre que es una fanática o que usa drogas o que toma alcohol o que no trabaja y está siempre mendigando dinero. Entonces, y que vea lo que es lo opuesto. El otro padre es lo opuesto. Entonces, recibe esas dos enseñanzas del niño y elige, ¿sí? Puede sí, elegir, que es algo poderoso. De hecho, es mucho más empoderante que el hijo sea criado en una casa en donde todos son fanáticos acerca de la religión, o todos perfecto. son drogadictos, o todos son, ¿sí? Entonces, no hay salida. Pero cuando yo puedo ver dos opciones y veo cómo vive mi mamá cuando se supera internamente y se sana y progresa, y cómo vive mi papá cuando está tomando todo el día o está sumergido en el enojo, ¿sí? Entonces, véanlo desde este punto de vista, que el chico reciba cosas diferentes u opuestas puede llegar a ser muy bueno para el empoderamiento de ese adulto. Claro, y cuando el niño llega a casa, por ejemplo, que llega de donde el padre y llega donde la madre y dice, me pasó esto donde mi papá, también está la pregunta, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo te sientes con esto? Aquí viene la empatía, ¿no?
¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué te hizo Sí, pensar? ¿Saben? Es como ir nuevamente a ver los recursos que nos llegan de la experiencia, porque tal como estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, es una experiencia de aprendizaje y de destino. Cada uno de nosotros tiene, no vamos a tener a los niños en una burbuja donde no pase nada. Algunos toca con situaciones difíciles que hay que lidiar, pero hay que ver qué recursos se aprenden de la experiencia difícil, qué nos queda de ello. Claro, Y hacer se lo que se dice desarrolla, ¿no? hacer, lo que se dice hacer limonada del limón, ¿sí? O sea, la situación es lo que es, ¿sí? ¿Cómo le saco mejor partido a esto? Y como tú dices, usar la empatía, usar la validación con el niño, hacerle preguntas, escucharlo, escucharlo, escucharlo. Un chico que es escuchado aprende a escuchar, ¿sí? Y un chico con el que usamos empatía aprende a empatizar. Un chico con el que usamos inteligencia emocional crece en un adulto con inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, nuevamente, es nuestro trabajo. Claro, y además de esto, importantísimo nunca hablarle, o sea, no hablarle mal o no descalificar o invalidar. No me gusta mucho usar el no. Evitar invalidar al padre al otro padre. ¿Por qué? Porque el niño lleva a los padres en sí mismo. El 50% de nosotros es papá y el 50% es mamá. Y si a mí me dicen que ese 50 que se llama papá es malo, yo me voy a sentir medio mala. Yo Mm, voy a sentir que una parte de mí es inadecuada. Hay una parte que no voy a aceptar, hay una parte que no voy a llevar con fuerza, con bienestar en mí. Entonces es muy importante que aunque los padres tengan contradicciones, polaridades, ante los niños, siempre busquemos la manera de ser empáticos con su experiencia personal en relación al otro padre porque ellos lo quieren y lo llevan puesto. claro. Ahí está la lealtad nuevamente, ¿no? Está la lealtad. Allí. Hablarle mal del padre o de la madre al niño lo puede lastimar de muchísimas maneras. O sea, que tengan mucho cuidado con eso. Najiba, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos cuentan? Tengo una pregunta por aquí por el privado de Facebook, Luis, que se me había pasado por alto. ¿Cuándo es el taller que estaban planificando para hijos? Entendí que comenzaba el 10 de septiembre. Sí, el 10 de septiembre tenemos una clase informativa acerca del entrenamiento para facilitadores que va a comenzar el 22 de septiembre. O sea que es un viernes, es en 2 días, pasado Este mañana. viernes. Sí, a la misma hora de hoy. Así que aquellos de ustedes que tengan interés en tomar el entrenamiento para facilitadores, que aquí hay varios estudiantes y de hecho Tere también ha tomado el entrenamiento hace muchas décadas atrás. En el 2006 o en el 2005. Exactamente. Ah, sí, es Sí, el momento para venir, para hacer preguntas, para aclararse, para tomar la decisión, una decisión que les va a cambiar la vida. totalmente. Ahorita incluso recordaba una herramienta del entrenamiento cuando hablabas de cuando hablábamos de las creencias y del hecho de cómo todo esto viene, em, siempre viene con memorias, ¿no? Cómo esta herencia emocional es como la genética, nos pasa de una generación a otra aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y algunas cosas heredadas son simpáticas, nos dan fuerza, son maravillosas, nos llenan de gratitud, pero hay otras que son desgarradoras, dañinas, destructivas, que nos limitan. Esta voz del juez, por ejemplo, nos hace un eco que desempodera, que debilita. Yo recordaba una herramienta que hay que es las redes neuronales, que es maravilloso ver cómo uno tiene un sistema de creencias en el que basa un hecho negativo, siempre está buscando la salida para lo positivo. Siempre estamos buscando qué es exactamente, cómo llegar a sentirme, cómo voy a ser feliz. Pero a veces he aprendido que para ser feliz primero tengo que sufrir, que sacrificarme, que pasar por miedos profundos para transformarlos y sentir que fui héroe,
que salí victorioso, que pasé por todo el conflicto para llegar al logro. Todo esto, al final del día, viene como patrones grabados en las neuronas, vienen como patrones mentales que se replican en automático. Y cuando uno hace este ejercicio, encuentra de quién es esa voz. Es la voz de mamá, es la voz de papá, es la voz de un abuelo. Solamente allí podemos darnos cuenta que todo es programado, que es aprendido, que nada de eso viene, ¿saben? De la nada, que viene dentro del programa mental en el que hemos estado inmersos. Y esta persona que somos y en la que nos convertimos, puede ser ese ser programado a menos que yo le ponga la atención para hacer el cambio. Eh, y en qué persona quiero que mi hijo se convierta? En esa persona que yo soy. Se va a convertir en lo que ve en mí porque yo soy el ejemplo y soy el modelo. Y ¿soy un ser auténtico o soy un personaje que está buscando mostrarse en el mundo para obtener del mundo lo que llamamos éxito en el logros, éxito en el tener, en el hacer, en las realizaciones, o éxito en que verdaderamente estoy en mí, sintiéndome espontáneo, libre, liviano, contento con la vida, valorando la vida, sintiéndome al servicio de la vida, sabiendo, teniendo la confianza en que me muevo para algo más que simplemente estar aquí para peinarme y vestirme o salir a ganar dinero. ¿Cuántos ricos hemos visto que terminan con historias dolorosas? No es la plata. ¿Cuántas personas inteligentes, si pensamos, por ejemplo, en una de las escenas de Daniel Goleman, cuando llegó a descubrir el potencial de la inteligencia emocional, lo vio porque por una experiencia que tuvo en una gran nevada, donde él se orilla, sale de la carretera porque se da cuenta que no tiene visibilidad por la nieve y que si sigue manejando se puede chocar, se puede accidentar. ¿Y qué pasó? Cuando termina la nevada y él vuelve a tomar la autopista, se encuentra con que el puente de intersección que estaba más adelante, hay muchísimos autos que han colapsado, han colisionado y que además de eso hay muertos. Y se puso a investigar quiénes eran las personas que habían seguido manejando sus coches a pesar de que no había visibilidad. Y encontró, estaba una universidad muy cerca, que eran docentes de la universidad de alto nivel, de PhD, de maestrías, eran personas geniales, con muchísimo conocimiento. Y estos fueron los que no tuvieron la conciencia de saberse cuidar y tener la inteligencia emocional de saber parar cuando hay peligro. Entonces, fíjense ustedes, no es la inteligencia mental, allí es la inteligencia emocional. ¿Y qué hacemos nosotros cuando no nos damos cuenta dentro del sistema de creencias que hemos crecido? Que lo importante es el conocimiento, que lo importante es el dinero, que lo importante es las conquistas. Entonces, realmente es momento de mirar dónde estamos conectados con nuestros sistemas de creencias para desmontar esas programaciones que vienen, porque son las que traspasamos de manera ciega. Así es. Hay un Najiba, ¿qué más? comentario, el tiempo nos está quedando cortito. Aquí hay un comentario y dos preguntas. Clemencia dice, me encantó lo que dice Luis, si un hijo aprende con empatía, también puede empatizar, qué empoderante. Por aquí, ahora hay una pregunta adicional. En Facebook, pregunta Marcela, ¿cómo hacer para que mi hijo rompa la lealtad, además de una psicoterapia? Ya va, Tere, déjame hacerte las dos preguntas de una vez. Y Rosario nos pregunta, cuando los hijos hacen parte de una familia homoparental y son productos de una inseminación artificial con semen de un donante, ¿dónde queda la lealtad familiar para esos niños? Y por aquí Esther dice, cuando fallece la madre y el padre se ausenta y el niño queda con un abuelo, y la pareja de este abuelo y esta mujer lo alejan emocionalmente de las familias. No te escuché bien la última, Najiba. Es muy larga la última. A ver si puedes dar respuesta a esta última antes de leerte esta, porque es muy, muy larga y nos vamos a enredar, por favor. Si quieres Te la pasamos hago nueva. a Rosario que pregunta por la lealtad familiar de los niños. Como parental. Ajá. Bueno, aquí es muy importante ver
Desde constelaciones familiares consideramos que la lealtad viene también viene con los ancestros en primera línea. Son los padres biológicos, los abuelos, toda esta información genética que está, filogenética que está grabada desde el ADN, se considera que tiene mucha fuerza. Sin embargo, lo que los padres adoptivos logran aportar también es un recurso de mucha importancia. Entonces, podríamos decir que estos niños tendrían, ya no tienen solamente, ¿saben? Tienen la carga del linaje. En este caso, no sé, la madre está inseminada de la madre y del padre que ha aportado. Ambas cargas están presentes. ¿Cómo nos damos cuenta de esas lealtades? Pues bueno, ahí es donde está nuestro observador atento y de nuestra capacidad de poder ir leyendo las necesidades que el niño presenta y sus rasgos. Es un tema de poder saber, siempre mirar más allá de la forma, más allá del momento de ahora. Siempre hay algo más. Nosotros tenemos que saber ampliar la mirada para tener un zoom amplio, no solamente ver lo que acaba de pasar en este instante, sino que esta reacción puede estar concatenada a algo que viene de atrás. Por ejemplo, hay una forma de mostrar los sentimientos que nos muestran si están conectados a cosas que vienen de atrás, de la historia. Y tienen que ver con esos sentimientos que surgen súbitos, que se llaman, los llamamos Bert Hellinger los llamó sentimientos enajenados o terciarios, que son sentimientos que vienen como patrones repetitivos y que descolocan de la situación del momento, o sentimientos secundarios, que son estos de las víctimas que siguen pasivos, siguen allí anclados, siguen sin moverse, a diferencia de un sentimiento primario que nos hace responder a la necesidad inmediata. Por ejemplo, si algo me duele, me lastimé un dedo, inmediatamente actúo para curármelo, para buscar la manera de atender el dolor, mientras que yo podría quedarme mermado, pasivo, sin acción, esos que están sin acción, que siguen en el lamento, en el recrudecimiento de la queja. Esos son sentimientos que podemos atender en los niños para poder definir si están siendo impactados por asuntos que vienen de atrás. Y para ese tema, las constelaciones familiares son un recurso terapéutico maravilloso para poder entender de dónde vienen aquellas cosas aquellas variables que estamos observando en la cotidianidad del niño. Así que bueno, ambos padres, tanto el donante como el receptor, están conectados a través del hijo. Y esa es una. ¿Y la otra cuál era? No sé, Luis, si quieres aportar algo más de este tema. Yo creo que las lealtades están muy, muy alimentadas por la conexión emocional que hay. O sea que el hecho de que haya un donante anónimo no significa que la conexión que tenga este chico con los padres adoptivos no sea fuerte, ¿sí? Va a tener lealtades con sus padres adoptivos, o en este caso no son adoptivos. O sea que la conexión emocional es muy fuerte. O sea, un niño criado por un vecino va a tener lealtades al vecino, ¿sí? O sea, si es el vecino el que está todo el tiempo con el niño, esa va a ser la persona donde haya mayor fuerza y conexión. Y después, por ejemplo, por supuesto, con los ancestros a través de la programación del ADN. O sea, que nuestra incidencia, influencia e impacto en la vida de nuestros hijos es enorme, simplemente por el hecho de estar con ellos, ¿sí? Ahí podríamos hablar de 3 archivos de memorias importantes. Uno es el transgeneracional, que es esto que hablamos ahorita de los ancestros. Otro es el biográfico, y es esta incidencia de las personas actuales en la vida del hijo, que son todo lo que grabamos los primeros años de vida, todo lo que está en relación a nuestro contexto emocional.
y otro que tiene que ver con el cultural. También el contexto cultural aporta información, formas de manejo que pueden llamarse arquetipos o patrones de forma que son típicos en determinada región, en determinado tipo de pueblos, que vienen con creencias ya también inmersas, con rituales, con formas y estilos de vida. Los tres aspectos tenemos que conjugarlos a la hora de mirar cualquier tipo de síntoma, porque están presentes en la vida de nosotros en un continuo, ¿no? Allí están, todo el tiempo está jugando estas tres memorias o inconscientes, discos duros, como lo querramos simbolizar, están allí en acción. Y eso es lo que nos hace únicos, ¿no? Porque la manera en que todo esto se combina es en nosotros, es única, ¿sí? En mi hermano que lo tengo al lado, es único para él, ¿sí? Y entonces, de ahí que es tan importante que desarrollemos autoconocimiento y que nos empoderemos a nosotros mismos a través del desarrollo y la expansión de nuestra propia conciencia. ¿Qué más, Najiba, tenemos? Dice Clemencia, permitir a los hijos que expresen sus sentimientos, evitar reprimir a los chicos, que se guarden las emociones, es algo muy importante, pero desafortunadamente el sistema educativo convencional es represivo. Y por Facebook, María Alejandra pregunta cómo ayudarles a manejar la incertidumbre. Ahí podríamos decirle a Clemencia que totalmente de acuerdo. Poder volver a buscar nuevas formas de educación, seguir observando nuevas maneras. En esto me gustaba mucho la manera como Claudio Naranjo nos los presentaba. Cómo llevar una nueva educación para cambiar el mundo. Realmente desde la educación está parte de este gran cambio. Y la inteligencia emocional aún en nuestras escuelas no las tienen tan presentes. Ya hay. Gracias a Dios hoy en día sí podemos decir que tenemos algunos centros educativos que están ya interesados en los temas y tenemos escuelas maravillosas como el CUDEC de México, por ejemplo, que es un ejemplo en cómo lo lleva. Entonces sí, la pedagogía sistémica, sí, precisamente el CUDEC pues nos lleva a unas grandes formas de orientar y ver la educación. Pero bueno, estamos de acuerdo en que hay la necesidad de la expresión emocional. Los padres por lo pronto pueden empezar también, y quienes estamos aquí, pues a sensibilizarnos en esto. Por eso hay algo muy importante y es no preguntarle mucho al niño como acostumbramos a hacer por qué aspecto tienen las cosas o cómo son las formas de las cosas, sino cómo se sienten frente a las cosas. El sentir es el recurso que nos lleva al movimiento de autoconocernos, autoasumirnos, autorresponsabilizarnos por la vida, ¿no? Por ocupar nuestro lugar. Entonces me parece importante tu aporte, Clemencia. Y la otra persona que preguntaba... ¿Cómo ayudarles a manejar la incertidumbre? Bueno, yo creo que en ese tema, y no sé Luis si quieres tú, pero en ese tema me parece muy importante tomar en cuenta lo que decíamos, ¿cómo manejo yo mamá adulta la incertidumbre? ¿Cómo manejo yo papá adulto la incertidumbre? ¿Qué nos representa la incertidumbre? Porque recordemos que si tenemos demasiada expectativa al futuro, estamos probablemente presionando hacia formas de muchísima seguridad y tenemos que aprender a vivir también desde la inseguridad porque la vida está en continuo movimiento, entonces no podemos tener el plan de saber cómo va a ser el resultado. Soltarnos desapegarnos de los resultados y enfocarnos y poner la atención en el presente, en lo que aquí estamos viviendo, ayuda a generar seguridad
y confianza en el hoy. Pero para eso necesitamos estar descargados del pasado, porque si seguimos con demasiada presión o inseguridades o miedos o carencias del pasado, queremos proyectar un futuro que esté planeado y ordenado y organizado para la vida. Y nosotros, si estamos allí colocados, lo más seguro es que lo transmitimos a los chicos. Y cuando los chicos tienen miedo y cuando es de ellos la experiencia de incertidumbre, pues acompañarlos a través de la escucha, de la empatía, del ayudarles a comprender la experiencia, de soltarse, de explorar. Creo que aquí el tema del diálogo, de la conexión y del tener el corazón abierto a entender cuál es su necesidad, pues facilita que ellos lo atraviesen con nuestra mano sólida allí apoyándoles, ¿no? No sé, Luis, tú cómo... Sí, Si no quieres. decirles, no decirles no tengas miedo, no decirles todo está bien, ¿sí? No está pasando nada, porque eso crea más incertidumbre, ¿sí? El chico sabe que las cosas no están bien y que algo está pasando. Entonces, no mentirles, decirles que uno quizás también está confundido, que uno también siente incertidumbre, que le gustaría tener certeza, pero que en este momento no la siente. Pero bueno, estamos juntos y juntos vamos a apoyarnos y vamos a transitar esto juntos, ¿sí? Entonces, lo que le estoy dando al niño es algo muy, muy, muy importante, que es esa colaboración mutua, ¿sí? Ok, los dos estamos con incertidumbre, ¿sí? Los dos tenemos temores y tenemos preocupación, pero estamos juntos y eso es importante. Estamos para apoyarnos. Escuchándote me venía una frase y es, podemos luchar contra la experiencia. La lucha siempre nos pone en posición de ataque y de defensa. O podemos, y eso hace que nos separemos, que nos, ¿sabes? Que nos quedemos en tensión. Y yo puedo generarle al niño la sensación de que necesita luchar contra su incertidumbre. O yo puedo acompañarlo a que fluya con. Y el fluir con hace que sintamos que estamos en conjunto moviéndonos en la misma dirección. El confluir nos lleva a encontrar lo compatible, lo que nos da tranquilidad, lo que finalmente dejamos ser, sin resistencia. Entonces yo creo que los padres cuando estamos confluyendo con lo que va pasando a través de la expresión de los chicos, vamos pudiendo ser compatibles con el momento y llevándolos, acompañándolos a que ellos también encuentren su propio movimiento. Sí, muy buen punto ese, porque en realidad cuando yo le digo a un chico que no tenga miedo y que todo está bien, y evidentemente las cosas no están bien, y yo también tengo miedo, lo que estoy haciendo es generando separación. El chico queda solo con su miedo, ¿sí? Cuando en realidad es mucho mejor que esté acompañado en el miedo, ¿sí? Y esto pasa mucho en las familias, que hay temores financieros, hay temores porque nos vamos a mudar a otro lugar, o porque los padres se están separando, o porque hay una enfermedad en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de decir, no tengas miedo, todo está bien, aquí estoy yo, vamos a apoyarnos mutuamente y de esto vamos a salir juntos. Así es. Sí. ¿Qué más, Najiba? Yo creo, Luis, que para terminar aquí con una pregunta de Clemencia que dice, te pregunta, que si el trabajo del cuerpo del dolor se puede realizar en niños. Sí, claro. Lo que pasa es que no lo vas a realizar de manera oficial como facilitadora que eres, sino que lo vas a realizar de una manera mucho más casual, más informal, justamente empatizando, validando, diciéndole veo que sientes tal cosa o veo que estás muy enojado y está bien, enojarse a veces es natural, nos pasa a todos, yo también me enojo mucho, muchas veces, y ¿sabes qué hago cuando yo me enojo? ¿Qué haces? Estrujo una toalla o, o me pongo a bailar a los tambores o rompo huevos contra un árbol, ¿sí? No sé, lo que sea tu estrategia o escribo una carta
de enojo, ¿sí? O grito, lo que sea, ¿sí? Entonces el chico se da cuenta, ok, estar enojado no es tan malo, y a veces hasta le podemos proponer, ¿quieres hacerlo ahora? Podemos hacerlo juntos. Mira, aquí tengo una toalla, estrújala, yo la estrujo también. Y de esa manera más informal, a un chico de 4, 5, 6 años, lo podemos acompañar, inclusive más chiquitos. Con animalitos, con jueguitos también, ¿sabes? He tenido la oportunidad de verlos jugar con donde se pone en el muñequito, tiene rabia, tiene esto y qué haría, y mira si de pronto de esta manera, y si se baña, y si lo hace así, también con lo simbólico. Ayuda mucho el trabajo del cuerpo del dolor con los niños. Mira qué bien. Muy lindo. Bueno, Bueno, Tere, estamos cerrando. Me gustaría que te tomes el tiempo que necesites para darle eh, tu punto de vista, sugerencias, recomendaciones a aquellos que quieren aprender, quieren formarse, quieren crecer, ¿sí? En este área de la sanación y del crecimiento personal, a los padres jóvenes. ¿Qué sugerencia tienes para ellos que quieren seguir creciendo? pues bueno, tienen una herramienta maravillosa al frente. Esta facilitación que vas a hacer, yo pienso que es un recurso estupendo para poder realmente comenzar a cualquier tipo de proceso donde llevemos la posibilidad de ir en nuestro propio trabajo de crecimiento. Entonces yo diría que primero que todo, los padres, hacernos cargo de nosotros mismos, identificar estas cosas que son problemas o que son dificultades o que son pesos que traemos por sanar, hacernos cargo de ellos. O sea, procesar nuestro propio sentir, reprogramarnos, o sea, hacer verdaderamente renovación de la mente, o sea, empezar a soltar la mente, a deshacernos de todos los aprendizajes que nos llevan al miedo, al dolor. Es un poco hacer el tránsito del miedo al amor, ¿no? Diríamos desde ese lugar. Y esto nos lleva a reencuadrar la forma de movernos, a generar nuevas formas. La información es eso, es poner dentro la forma, unas nuevas formas. Por esto buscamos información, para yo informarme, llevarme adentro nuevas formas. Cuando tomo la decisión de cambiar, y desde ese punto de vista yo hablaría de la empatía, de la responsabilidad, del asumir mi lugar, del no querer cambiar el mundo, no voy a tener los hijos no van a tener el mundo que yo quisiera, no van a ser las vedettes que yo quisiera, ni los grandes genios que yo quisiera, van a ser quienes son. Y soltar este destino en algo más grande, en la vida, en sus manos, me hace ocupar mi lugar y ocuparme de mi vida y dejar que ellos vivan la suya, porque al final, si yo estoy desde mi propia fuerza, les estoy impulsando a ellos para su propia fuerza, ¿no? Eso nos da valores, eso nos da autenticidad, eso nos lleva a un lugar de jerarquía parental que facilita el hecho de que ellos aprendan que siempre a ser humilde frente a la vida y poderse acoger para tener una muy buena aceptación de lo que va haciendo en cada momento y poder llevar la apertura para la experiencia, cómo se va presentando el fenómeno. Mm. Eh, yo diría que este es un trabajo de adentro hacia afuera en primer lugar y los recursos y las herramientas están. Ahora comienza este curso de facilitadores y bueno, más adelante también tenemos en planes, si la vida nos lleva hacia ese lugar, pues también estamos viendo algún trabajo que haremos juntos en esta dirección para padres. Ujú. También estamos en esto. Importante. Sí, muy importante. Sí, estamos pensando en hacer un programa para padres con Tere. Así que veremos la respuesta. Cuéntenos qué les parece. Si tienen preguntas, ahí tienen nuestro WhatsApp para que nos escriban.
Y bueno, una vez más, Tere, un abrazo muy grande. Como siempre, es muy lindo tenerte. Yo aprendo mucho contigo y seguramente la gente que está participando también. Nos vemos entonces prontito. Gracias, Najiba, por tu ayuda leyéndonos. Gracias a todos los que han preguntado y participado. El miércoles que viene seguimos con una entrevista a Rosaura Gutiérrez, que es una docente universitaria, facilitadora de CMR, y nos va a contar qué está pasando en las universidades, qué está pasando con los estudiantes universitarios y con los docentes que quieren enseñar inteligencia emocional, pero no la practican ellos, ¿sí? Que eso es el tema, ¿no? Es el tema clave. Justamente la inteligencia emocional requiere que la apliquemos a nosotros. Así que aquellos que están en el ámbito universitario o que son docentes, no se la pierdan. ¿Qué querías decir, Tere? Yo tenemos el próximo viernes, creo que es que 16, 17. El viernes 17 tenemos nosotros también nuestro conversatorio sobre relaciones en el mes del amor y la amistad. Vamos a trabajar, vamos a tener un conversatorio sobre este tema. Bueno, Así que ¿cuántos planes? ¿Cuántos planes? planes. Gracias de verdad Gracias. a todos. Besos, abrazos, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias, Luis. Gracias, Najiba. Gracias. Gracias. Gracias, Buen bendiciones. tema, gracias. Feliz. Excelente, gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.